Qué gusto, José Antonio, qué gusto tenerte por acá, estimado amigo. Como vemos, es lindo saber esto de que, nada, pues como un poco como se veía en el video, ¿no? Tenemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, de hacer y hasta de entender las cosas. Y claro, muchas veces nosotros ya tenemos preconcebidas las maneras de actuar, cómo hemos de reaccionar. Un poco siempre hemos hecho así, ya sabemos cómo hacerlo y vamos para adelante. Nos cambia la escena y pensamos que quizás podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, pero a través de la computadora. Como se ve en la gráfica, ¿no? En el dibujito, en la caricatura esta nube estaba pensando quizá que se sintió traicionado todo y no sabía que la otra persona estaba buscando, su querido compañero de trabajo estaba buscando la manera de que esto funcione. Entonces hay muchas cosas, liderazgo, comunicación, todo esto de lo que se ha venido hablando y que se ha desarrollado tremendamente en los últimos 10 años. Bueno, ¿quién más que tú que estás súper metido en estos temas de liderazgo, sobre todo, y comunicación, y dominas el tema, te habrás dado cuenta de que sí, hubo un desarrollo terrible. Bueno, pues ahora vamos a tener que todo ese desarrollo volverlo a aplicar, volverlo a desarrollar, decirlo, en función de la nueva manera de hacer las cosas, de la nueva era a la que hemos entrado. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Bien, señor. ¿Se escucha bien? Sí. Okay, sí. Ok, gracias. Sí, efectivamente, y gracias por el video que de alguna manera nos va encaminando hacia donde queremos ir, ¿no? Y claro, antiguamente, y esto ya lo hemos vivido hace 10, 20 años, se estaba hablando de que estamos en una época de cambio, era una era de cambio y las cosas venían una y otra vez atolondradas de ratos, ¿no? Muy rápidas los cambios, la tecnología, la forma de vida, con todos los desajustes que nos tenían. Pero claro, lo que se viene dando en el último año y medio, casi ya no es una época de cambio, sino es un cambio de época. Sí, lo hemos hablado ya las semanas anteriores en este espacio. Y claro, como tú bien dices, esto demanda cosas totalmente diferentes a quienes éramos, a la forma en que hacíamos las cosas, ¿no es cierto? Y a la forma en que obtenemos resultados, y va por ahí. Y justamente mirando las cifras un tanto preocupantes de los organismos internacionales que hablan del desarrollo y del crecimiento, pues aquí hay un tema interesante. Si vamos a los datos así como preocupantes, digamos, por decirlo menos, del BID y de todos estos organismos, pues nos hablan de que a Latinoamérica al menos, esta época complicada que todavía no sabemos cuánto siga, al menos nos va a afectar unos 8 a 10 años. Eso es fuerte. Y entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a morir? O más bien, aprovechando que finalmente en Latinoamérica, en nuestros países, no ha habido un año, digo yo, donde no se ha hablado de crisis. Si estamos como entrenados, ¿no? ¿Sí? Los latinos estamos entrenados de la crisis. Y entonces, ventajosamente aquí la idea es que podemos tener la recursividad, la creatividad, la inventiva, para eso somos muy buenos, muy chispas, para generar a nivel más acelerado todavía niveles más altos de competitividad. Entonces, un poco el mensaje aquí desde Holística es, no nos quedemos en el susto, en el drama, pero sí hay que tener claro que hay que ser individualmente como familias y como organizaciones, pues mucho más competitivos. Y entonces aparece un tema que ya hemos hablado hace, no sé, 20, 25 años tal vez en el mundo organizacional. Yo trabajaba en Coca-Cola entre el año 96 y el 2003, y ahí parte de la gestión de talento humano, recursos humanos se llamaba, se hacía ya por capabilities, ¿no? Es decir, lo que ahora llamamos competencias, ¿sí? Pero ya Coca-Cola lo tenía en mira hace rato. Luego yo fui a Pronaca y un poco de estas experiencias quisiera hablar, y ahí tuve la ventaja y la bendición como gerente de desarrollo humano, ¿sí? A nivel corporativo, de hacer la implementación justamente del sistema de gestión de competencias, ¿sí? Entonces me tocó. No, afortunadamente, justamente tuve a cargo de eso. Y claro, desde el proceso inicial de la evaluación, de la definición de las competencias, luego ya de todo el proceso, ¿no es cierto?, de hacer feedback, y desde el feedback generar planes individuales de desarrollo y planes globales de desarrollo para los negocios, para las áreas. Entonces, hay algún tema ahí importante. Pero
El tema es que, y un poco el asunto del que venimos a hablar hoy, es que si bien hay competencias genéricas, son para todos igual, y hay competencias técnicas o técnico-funcionales, son propias de cada cargo, hay un trastoque y en toda la información que va saliendo en los últimos meses y en el último año un poquito más, que no recuerda que muchas de las competencias básicas, ¿no es cierto?, de esas competencias genéricas, de esas competencias organizacionales, al menos tienen que trastocarse. Es decir, ya las que eran competencias primarias, primordiales, ya no necesariamente son las mismas. Porque claro, bajo este esquema que tú mencionas del cambio totalmente, pues a nivel directivo, a nivel de los ejecutivos, digamos, de las cabezas de la organización, cuanto a nivel del grupo medio, ¿no es cierto?, de la gente más operativa, digamos, de la gente que no está tanto en la estrategia, sino en la táctica, también hay algunos cambios. Y es un poco lo que quisiéramos conversar en este espacio, ¿no? Si hablamos del tema, el tema directivo, lo más común, obviamente, hay muchas teorías y muchas instancias, pero lo que más puedes ver hoy por hoy es el tema de la visión, ¿sí? El tema del poder de una visión, de tener claridad en esto que se llama pensamiento estratégico. Parecería que a nivel ejecutivo, a nivel de los tops en toda organización, es la primera parte, ¿sí? La capacidad de revisar nuevamente todo el esquema, todos los stakeholders y todas las áreas con las que cada compañía, cada organización o cada microemprendimiento va a tener que toparse en una realidad que ya no es la que teníamos. Entonces ahí aparece una primera competencia. Sí, ahorita vamos a procurar mencionar estas competencias y luego vamos a hablar de qué son exactamente las competencias y cómo se desarrolla. Otra cosa que estamos viendo así muy fuerte es justamente este tema del desarrollo de la estrategia, ¿no es cierto?, y de la intrategia, es decir, de la organización mirando hacia afuera. En un primer lugar, no podemos engañarnos, un tema de supervivencia, pues que hacia allá tenemos que ir. Sí, lo primero es que el barco no se hunda. Lo otro es que el barco se mantenga, pues claro, en tercer lugar, que desarrolle. Y entonces hay un tema de estrategias que necesitamos de esta gente que tenga este pensamiento complejo, que vaya nutriendo las cosas y que vaya adaptándose a la realidad conforme venga. Hasta ahí las dos primeras. Hay una tercera competencia, nuevamente estamos hablando del equipo ejecutivo, del grupo directivo, donde nos están hablando de garantizarme resultados. Y alguien dice, oye, pero esto ha sido siempre. Sí, sí, claro, pero en una economía de guerra como la que aparentemente estamos, donde, regreso nuevamente, la gran prioridad hoy por hoy es sobrevivir con el mínimo golpe, ¿no es cierto? O sea, sobrevivir de manera elegante como organizaciones, como familias y como personas. Entonces, probablemente esta orientación a resultados, este garantizar los resultados, probablemente va a ser más fuerte, ¿sí? No nos cabe, pues en este caso, quedarnos en el pretexto o en la versión víctima, sino generar, y aquí viene la cuarta competencia, que es la del liderazgo inspiracional. Entonces, hoy más que nunca aparece este tema, ¿no? Y aquí nuevamente sabemos que aparece la inteligencia emocional, la capacidad individual del directivo, del ejecutivo, del emprendedor, de resiliencia, ¿sí? Es decir, que no me voy a dejar morir, vamos a buscar formas, vamos a buscar oportunidades, ¿no es cierto?, a inventarnos algo para justamente poder hacer este tema. Y si tienes gente a cargo, ¿no es cierto?, o sea, en la familia o en la organización, la idea es que podamos ser inspiradores, ¿sí? Recordando un poco que somos como líderes modelos de la gente, que la gente más que lo que tú le dices hace lo que tú haces, es decir, somos un ejemplo de vida. Y desde ahí, ¿no es cierto?, entender también nuestro rol de maestros, enséñale a la gente a hacer, enséñale a la gente cómo, ¿no es cierto?, debería comportarse, desde los temas más básicos de necesidades de Maslow, ¿no?, supervivencia, es decir, la parte fisiológica, la parte del cuidado, la bioseguridad y demás, hasta los temas ya más amplios de desarrollo. Y hay una quinta que está así como que muy ligada al tema de la inspiración, que es el tema de empoderamiento. Entonces, este tema de administrar estas vías, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando mucho de la virtualidad y miren que es lo que nos mantiene aquí juntos y conectados. Pero administrar esta vía, los medios digitales, tener esta capacidad de acceder, de aprender, ¿no es cierto? De ir, no sé si al día, pero al menos a la par con la tecnología, de hacer buen uso y desde aquí ser buenos comunicadores,
¿no es cierto? Y ser buenos empoderando a la gente, entendiendo que de alguna manera, al menos nuestros pueblos latinos, como que todavía somos más kinestésicos, ¿no? Este tema del toque, de la palmadita en la espalda, de hola, el saludo y el abrazo y el afecto, somos afectivos. Que de alguna manera sí se puede manejar por esta vía, pero que para mucha gente no es lo mismo. Entonces, todo eso implica un cambio de enfoque, ¿sí? Del grupo directivo hacia afuera, hacia el entorno, hacia el mercado, hacia los clientes y hacia adentro de la organización y de los equipos. Entonces, creo que ahí tenemos una primera parte de la que podríamos empezar a conversar. Correcto, sí, sí, realmente, ¿no? Como tú dices, también hay que estar muy claro con esas realidades, con esa manera de ser y de entender las cosas que tenemos los latinos, que por estos medios, quizá en muchos casos, el trabajo cotidiano ya se abrió al mundo, ¿no? Queramos o no. Y que asimismo un poco como se veía en este video, ¿no? Esa nube, lo que más le pegó fue su parte sentimental, ¿no? Su parte emocional. Y ya estaba un poquito entrando en conflictos ahí antes de que pase algo. Entonces, sí, definitivamente está dicho, la famosa revista Gallup lo viene diciendo desde siempre, ¿no? Si la gente tiene lo que le llaman el salario emocional adecuado, créeme que el rendimiento, el crecimiento en el rendimiento está garantizado. Así es que definitivamente todas estas cosas son susceptibles de aprenderse, ¿no? Es así, de lo que entiendo, puedes aprender eso, las competencias o abilities, ¿no? Que se les conocía. Ajá, sí, sí. Y esto un poco, regresando nuevamente, probablemente ligado desde quienes están en la cabeza, desde las personas que mueven o promueven el mundo organizacional. Pero pensando en las mismas competencias, igual hay un grupo de competencias que de alguna manera, pudiendo haber existido ya en las organizaciones en general, empiezan a volverse mucho más necesarias, ya para todos, ¿no? Es decir, para el común de los mortales en el común de las empresas. Y aquí tienes algunas cosas muy interesantes que también vale la pena ver. Una de ellas está ligada justamente a esta orientación al logro. Lo mencionábamos la semana anterior. Tenemos a Virginia entrando. Hola, hola. Bienvenida. ¿Sí? Aquí viene nuestro lado más humano, más profundo con Virginia. Pero hablando nuevamente del mundo organizacional, estamos hablando de cosas importantes. Por ejemplo, este tema de la orientación al logro, ¿sí? Y claro, aquí viene un tema importante en toda esta productividad que lo mencionamos el jueves anterior, que es el equilibrio, la homeostasis. Porque claro, orientación al logro, hay que sacar adelante, ponte la camiseta, pero sí hay que tener cuidado que ese ponerse la camiseta tenga ciertas, hablemos de reglamentaciones, ¿no es cierto? Tenga cierta capacidad de mantenernos en equilibrio, de no exacerbarnos, de no interferir en la vida personal de la gente, ¿no es cierto? Porque obviamente eso a la larga nos cobra precio. Así es, definitivamente. Oh, perdón, ahí estoy. Sí, así es. Definitivamente yo creo que algo que mucho falta, ¿no es cierto?, en nuestra cultura laboral es precisamente eso. Y no es solo laboral, hemos visto en la cultura social también, quizás nuestras normas de tránsito o de salud, algunas otras no son las mejores, pero si todos nos pusiéramos de acuerdo y las cumpliéramos, créeme que tuviéramos un estándar mucho mejor en esos ámbitos, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices acá, ok, póngase la camiseta, ya, tengo el ánimo de hacerlo, pero ¿qué significa todo esto? ¿Tengo clara toda la película? Entonces creo que esa también es una parte que no se puede dejar afuera, ¿no? El que todo el mundo esté clarísimo con qué tiene que hacer, porque me ha pasado mucho que a veces, de hecho no solo a mí, ¿no? A mucha gente le ha pasado y a muchas empresas. Van a muchos team buildings, a cosas muy motivadoras, pero después de eso no está reglamentado, ¿ok? Tenemos mucho, hemos aprendido mucho, tenemos muchos insights y todo, pero ¿qué hacemos con esto, no? Algún rato un primo mío comparaba esto de una manera que a mí me parece graciosísima, pero a la hora del té es así, ¿no? Decía, es como cuando tú pasas por algún barrio, un perro de esto sale y te empieza a ladrar junto al carro, a la llanta,
y de pronto ladra y ladra y tú frenas y ya no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Pides, la empresa pide, todo el mundo necesita, están de acuerdo en que necesitan. Tienen toda esta información, tienen toda esta motivación y cuando ya lo tienen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Sí, claro. Sí, y es un tema que hay que trabajar. Dentro de la nueva identidad empresarial que nos toca irla incluyendo, yo digo, desde ese lado probablemente sea una gran ventaja esto que nos está pasando. Es decir, como todo proceso de evolución, a veces requiere revolución. Yo creería, y si lo vemos en el lado positivo, de siembras y cosechas, yo creería que este es el momento para hacer algunos de esos cambios, ¿no? Dentro de lo que para todas las compañías ahora requerimos, pues hablábamos ahorita de la orientación al logro, pero también implica este tema de la capacidad de resiliencia, y desde la resiliencia también la capacidad de inventiva, ¿no es cierto?, de creatividad, llámale de recursividad. Y recursividad en palabras sencillas dice, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Así es. Toca, ¿no? Sí, ese es otro tema, ¿no? El tema de la recursividad es otro tema muy, muy interesante. Yo he visto como un tema que, bueno, no tiene nada que ver con acá y no es propaganda de religión por si acaso, pero bueno, mi madre pertenece a la organización de los Testigos de Jehová y ellos acostumbraban a salir, visitar los barrios, limpiar puertas, hacer un poco. Imagínate con esto, no pueden salir, peor aún sin electricidad. Sin embargo, ella no se quedó y todo el grupo con el que ella convive y trabaja en este respecto decidieron eso. O sea, bueno, ahí está la tecnología, no nos sentimos un poco apartados, pero ¿sabe qué? Es un recurso y como tú dices, hagamos lo mejor que podemos con este recurso. Y ahora le veo que es, pero filita en la tecnología y realmente no se ha detenido. Creo que la clave es esa, ¿no? No paralizarse, no sentir miedo o alguna cosa por el estilo y quedarse paralizado, sino que hay que estar siempre en movimiento, siempre caminando, ¿no? Sí, y creo que ese es el gran camino que nos toca a todos, ¿no? Recuerden siempre que hay dos grandes enemigos, los temas emocionales, y inteligencia emocional es algo de lo que es fundamental, y aquí en estos espacios vamos también a tratar de toparla mucho, porque claro, hablando del mundo de las emociones, hay emociones de muy baja vibración, entre ellas el miedo y la vergüenza. Y claro, sí. Lo he visto con mucha gente, tanto en los puntos académicos como en los mundos laborales, donde hay gente que dice, no, yo con la tecnología no estoy peleado, pero al 2020 es lo que hay, o es eso o es eso. Entonces, claro, de alguna manera la vergüenza, ¿no es cierto?, el atreverse a cometer el error, o al estar moneando, le decimos en Ecuador, sí, el tema de, a ver, vaya, pruebe, chequee, ¿no es cierto?, que nos ha permitido justamente esa capacidad de ir más allá, de atrevernos, ¿no?, un poquito más allá, y a perderle el miedo a la tecnología, porque finalmente, a pesar de que no seamos nativos del mundo tecnológico, digamos ya las personas de 40 años o más, nativos digitales, sin embargo, hay muchas cosas que no son tan complicadas de aprender, es un tema de voluntad. Y creo que por ahí justamente viene el tema del desarrollo de las competencias del que vamos a hablar enseguida. Así es, definitivamente. Ese es un tema también, ¿no? El asunto de que después de un año de que estamos obligados en alguna medida a tomar estos medios, hace contraste, ¿no? Por un lado decir, estoy peleado con la tecnología, bueno, pero es lo que necesitas. Y por otro lado hace contraste con gente que en cambio le encanta el tema de la tecnología y se olvida de la metodología y los contenidos. Y solamente toma la tecnología como un camino, pero al no poner ese contenido y esa metodología adecuada, igual le resulta un boomerang. Claro. Sí. Regresamos nuevamente yo creo, a la versión holística, ¿no? A la versión justamente que es el nombre que nosotros tenemos acá, y que lo traemos desde la integridad. A donde quiera que miramos, en el humano, en la organización, en el mundo, en el planeta, finalmente estamos hablando de un tema holístico, es decir, es un tema global, que lo puedes mirar por efectos de ciencia, por entendimiento, por metodología, podemos mirarlo así como en detallito. Pues tengo una mirada antropológica y tengo una mirada, no sé, biológica y tengo una mirada económica, y sí, pero finalmente el individuo es indivisible. Pues como integridad que somos,
hay que hacerlo el abordamiento desde las múltiples formas, ¿no? Y esa es justamente nuestra razón de ser como holística. Así es, amigo. Sí. Definitivamente esa es la parte interesante, ¿no? Como se comenta entre algunos libros, uno que me ha gustado mucho, el del Curso de Milagros, ¿No? que habla precisamente de esto, ¿no? De que debemos un poquito volver a mirar nuestra integridad, nuestra unicidad y dejar de dividirnos, dejar de ser duales, ¿no? Volver a los temas más desde el punto de vista o desde el concepto Apaita, ¿no? En el que tú eres esa unidad y no solo te concibes y te miras, sino que te respetas como unidad, como un individuo, ¿no? Y respetarse significa entender lo que eres y desde ahí salir a lo que quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Es que va por ahí justamente todo este tema del que estamos hablando. Y algo sumamente importante en este tema es el entendimiento mismo que tenemos de lo que es una competencia. Y me gustaría un poco irme direccionando en esta segunda etapa a ese entendimiento. Ok, ya sé si soy directivo, si soy una persona, digamos, del grupo medio, del grupo operativo, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿No es cierto? ¿En qué tengo que ser competente? Entonces, yo creo que sería bueno irnos dirigiendo un poco hacia este espacio para que todos podamos entender de una mejor manera a qué nos referimos con este tema de competencias. Así es. Virginia nos tenía un comentario, me parece. ¿Mm? Ok, Bienvenido. muy buenas noches a todos y Bienvenida. gracias chicos, qué excelente charla la de ustedes sobre el tema. Bueno, lo que yo tengo como un mensaje es que realmente lo que nos dice en la nueva era es vuelve al origen. Vuelve al origen, vuelve a tu origen, dónde te originas tú, a dónde perteneces realmente, a empezar a buscarnos realmente quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Pero la nueva era dice despierta y vuelve al origen. Por eso es tan importante lo que nos dice Álvaro. Empezar a buscar a través de nosotros, a través de nuestro ser, lo que nos dice José Antonio. Empezar a ver cuáles son las competencias a través de nuestro ser que debemos desarrollar para esta nueva era. Una de las competencias es realmente estar más despierto y estar más atento a lo que sucede para, en vez de situarnos en un momento de caos o de conflicto, ver de alguna manera las formas de salir de ese espacio y ver las oportunidades. Otra de las competencias en mi caso, que les digo, ha sido la tecnológica que nos habla José Antonio, que no ha sido sencillo, pero les cuento que cuando tú decides que sí, que ya es el momento de hacerlo, es el momento de aprender, empiezas a disfrutar, porque finalmente lo que haces es que tu cerebro empieza a interconectar nuevas neuronas, haya nuevos sinapsis, entonces eso hace que realmente tu mente también rejuvenezca, tenga otra posición de aprendizaje. Entonces, no nos neguemos a los cambios, no nos neguemos a aprovechar, a fluir con la nueva era, con todas las cosas que trae. Esto viene desde hace mucho tiempo y nos vinieron diciendo, oye, va a haber cambios, hay cambios, hay cambios. Tú mismo pediste muchos cambios y es donde estamos en este momento. Que sí, que los cambios no nos gustan y que parece que nos inestabilizan porque nos mueven todo lo que pensábamos que estaba en orden, estaba estático o estaba firme para nosotros. Sí, eso nos pasa, pero la invitación es lo que nos va a contar José Antonio sobre las competencias, es que las tomemos en cuenta y que las pensemos y las decidamos y realmente disfrutemos en desarrollar estas competencias. Ese era mi mensaje. Chévere. Sí, muchísimas gracias. La idea del mundo de las competencias, cuando las organizaciones en general empezaron a desarrollar esto, y estamos hablando ya, no sé, de hace 15, 20 años, tal vez muchas estaban recién en el proceso, pero finalmente yo creo que es algo a donde tenemos que ir a caer más tarde o más temprano, ¿sí? ¿Cuál es la idea de una competencia? Déjenme compartir. Me gustaría compartir algo acá como para que la parte de visión nos facilite, ¿no? Creo que es aquí. Ok.
Sí, cuéntenme si se ve. ¿Es visible? Vamos a ponerle. Ah, gracias. Ahí estamos. Ok. Sí, básicamente, déjame jugar con dos cosas. Sí, voy a poner la parte metodológica del libro, ¿no es cierto? La parte literatura, donde hablamos de incompetencias de repertorios de comportamientos, ¿no es cierto? Que son observables y si son observables, obviamente son medibles, de alguna manera son cuantificables. Todo el tema de desarrollo de competencias tiene que ver también con esto, ¿no? Esta visión de la filosofía japonesa que dice que solo aquello que se mide se puede mejorar. Y entonces aparece este tema de las competencias como unos comportamientos observables, donde sea por la frecuencia, sea por el tipo de comportamiento, de actitud, de acciones que yo hago, pues puedo evaluar, ¿no es cierto? Y estos comportamientos son la forma en que ponemos en práctica, dice la teoría, aptitudes, actitudes, ciertos rasgos de personalidad, son obviamente individuales, y de pronto los conocimientos adquiridos, ¿sí? Y todo este bagaje, ¿no es cierto?, de conocimientos, actitudes y aptitudes, finalmente nos faculta, nos permite generar un desempeño efectivo y resultados de excelencia. Ese es un poco el término básico. A mí lo que me gustaría aquí, y me sirvió mucho ya en el desarrollo a nivel de la compañía Pronaca, como les comentaba, donde estuve, o ya en los temas de consultoría, en la práctica diaria, ya después de Pronaca, es poner toda esta cosa que está así como medio complicado en un par de palabras, ¿sí? Todo este tema resumido en dos cosas, ¿sí? Que es el tema de hábitos de excelencia. ¿Sí? Entonces, me gustaría que me acompañen para ver esta opción de mirar las cosas. Entonces, uno de los temas que para mí eso suele ser importante y me encanta usar el iceberg. Sí, el iceberg, este modelo Spencer y Spencer, que de alguna manera nos permite un acercamiento al entendimiento humano. Lo que me pasaba a mí, esto ya es la experiencia practicada cuando estamos en la primera implementación de competencias, es que claro, mucha gente y normalmente y con cierta razón decía, oye, pero ¿quién me conoce a mí lo suficiente como para evaluarme? ¿Cómo alguien que veo, no sé, 2 horas, 4 horas, 8 horas en el día, que no conoce toda mi bagaje y mi experiencia, ¿cómo puede? ¿Cómo se atreve? Perdón, pero hay gente que lo pensaba así. ¿Cómo se atreve a evaluarme? O sea, es subjetivo. Y yo digo, sí, claro, es subjetivo. Si hablamos de sujetos, no hay manera que no sea subjetivo. Sin embargo, regresando al iceberg, sí, esto es un tema para todos los humanos, ¿no? ¿Qué es visible de un ser? No más del 5 al 10%, ¿sí? Entonces, yo normalmente pregunto este tema, siempre digo, oye, ¿qué sabes de mí? Nada o casi nada. ¿Y yo qué sé de ti? Lo mismo, nada o casi nada. El poco espacio que podemos conocer de otro ser humano, aun cuando sea nuestra sagrada madre o nuestro hermoso llamado hijo, finalmente no es más que un pedacito, ¿sí? Y este pedacito, que es lo maneja la mente consciente, es justamente la cima del iceberg, ¿no es cierto? Es decir, dentro de la metáfora del iceberg es la parte visible, pero no es más que el 5 al 10%, ¿sí? Ahora, en base a ese pequeño porcentaje, 5 al 10%, yo proyecto una imagen de quién soy. Y por ahí es que camina el tema de las competencias y de la evaluación de competencias, ¿no es cierto? Pues cada vez que yo hago algo o digo algo, comportamientos, conductas, estoy generando una imagen de quién soy. Y a lo que van a calificar finalmente estas evaluaciones de las compañías es a eso, ¿sí? A la imagen que proyectas. Primera parte. Segundo, a la interpretación, para ser más justos, a la interpretación que los observadores dan de esa imagen, ¿cierto? Yo digo, oye, yo soy como soy, a unos le caigo bien y a otros le caigo mal, y eso es normal. Pero entonces, ¿cómo sales de la subjetividad? El tema ahí, básicamente, de esta salida de la subjetividad es tener muchos evaluadores, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Estamos? Entonces, claro, digo, a ver, si yo te pongo una foto, de pronto hay gente muy fotogénica que sabe súper bien siempre. Y hay otra gente que no somos pues, tan fotogénicos, entonces salimos así como en fotos de célula, ¿no? Dice, oye, pero eso es injusto. Sí, pero ¿qué tal si tienes gente, ¿no es cierto?, que te esté evaluando desde arriba, entonces hay 2, 3 personas tomándole la foto desde arriba y otros desde los lados, del lado derecho y del lado izquierdo, que es algo más bonito, y también si tienes gente colaboradora, hay gente que te toma desde abajo, entonces, claro, tienes, no sé,
4, 6, 8, 10, en problemática llegamos a tener hasta 12 y 14 evaluadores por persona. Y pues, claro, a ver, con ese espejo social ya es más difícil que se equivoquen, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la idea ahí es más bien un tema relacionado con la ponderación de esos observadores. Sin embargo, y regresando nuevamente a la imagen, hay que entender que lo que se evalúa de pronto es comportamiento visible y que esto está ligado a la imagen que yo proyecto, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema, sí hay cierta subjetividad que se disminuye desde el número de evaluadores, digamos, ¿ok? Pero, ¿qué exactamente es una competencia? Entonces, vamos a regresar, permítanme regresar un poco a las imágenes que estamos compartiendo, a ver si podemos ser más exactos y avanzar un poco, ¿sí? Ahí, cuéntame, ¿si se ve? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, correcto. Entonces, regresando un poco a lo que primero hay que ver es que sí puede haber un cierto componente de subjetividad, pero estas competencias son comportamientos, básicamente, ¿no es cierto?, que son fruto de lo que hacemos y cómo lo hacemos, de lo que decimos y cómo lo decimos, es el resultado, es la manifestación externa de quiénes somos. Entonces, si voy al resto del iceberg, ahí tienes desde Freud, ¿no es cierto?, el tema de los 3 niveles de la conciencia. Tengo también la mente preconsciente y tengo la mente inconsciente. Sí, la verdad es que la mayor parte del tiempo somos bien inconscientes desde esta forma de ver las cosas, porque, regresamos, 90-95% de nuestras conductas están ligadas más bien a programas en la mente inconsciente. Sí, ahí están los hábitos, ahí están los aprendizajes, ahí están nuestros grandes programas, inclusive transgeneracionales, está el mundo de los instintos, todo eso que está bajo la piel, digo yo, y que se manifiesta a nivel de nuestros comportamientos. Pero les pido que vean esto para entender bien una competencia. En este modelo, ¿no es cierto?, que de alguna manera es similar al modelo de niveles neurológicos o niveles lógicos de Robert Dilts, así se conoce en PNL, dices, ok, lo manifiesto es el resultado de cosas que están dentro del ser, ¿no es cierto? Las primeras, si vamos escarbando un poquito ahí, en este tema de este programa, de esta forma de verlo, digamos, lo primero que tienes ahí es conocimientos, actitudes y aptitudes. Y esas tres son, digo yo, como las patas de un taburete. Entonces, hagan de cuenta, amigas, amigos, un taburete de 3 patas, ¿no es cierto? Estas 3 patas son conocimientos, el know-how, el saber hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuándo digo que alguien es competente? ¿Cuándo tiene las 3? ¿Sí? Lo uno es el conocimiento, ahí entra la academia, ahí entra la teoría, sí, ahí vamos a trabajar muy fuertemente en el tema de conocimiento, de ciencia y de tecnología desde nuestra holística. ¿Sí? Lo otro es ya el tema comportamental, emocional, ¿sí? Las actitudes, es decir, el querer hacer. Ahí viene el tema de la motivación, la gana, la voluntad, el tema de actitud. Y la tercera cosa ya es la práctica, ¿sí? La práctica, recuerden que hace el maestro, y entonces yo digo que una persona es competente cuando sabe hacer, tiene el conocimiento, cuando quiere hacer, ¿no es cierto?, cuando tiene la voluntad, tiene la motivación, y lo otro es cuando ya en la práctica realmente puede hacer, ¿sí? Es capaz de generar resultados. Esas 3 cosas son lo que llamamos competencias, ¿sí? Entonces, una persona es competente cuando tiene las 3. Y déjenme jugar aquí con algo. Les pregunto algo a Virginia, Álvaro, y a las personas conectadas. Ok, creo que ahí dejé de compartir. ¿Han conocido o no en el mundo personal o en el mundo laboral a gente que tiene todo el conocimiento, pero no le da la gana? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Y entonces esta persona sabe un montón, pero si no quiere, si no puede, si por el miedo, por la vergüenza se abstiene, o simplemente porque no quiere, porque, o sea, para lo que me pagan. Entonces, obviamente, tiene una persona que, teniendo el potencial, no necesariamente es competente. Juguemos con otro tema. Puede haber gente que tiene toda la actitud, pero no tiene el conocimiento. ¿Sí? Correcto. La pregunta. Y puede ser competente y... ¿sí? Ahí hay temas que pueden pasar. O lo otro es alguien que de pronto no pisó ni siquiera el colegio, no se acercó a la universidad, ¿no es cierto? Pero tiene años de experiencia, entonces tiene una aptitud o puede tener un talento, ¿no es cierto?, súper bueno, ¿sí? Y ahí pues, depende también de que quiera o no quiera, pero les pido que vean estos 3 temas, ¿sí? Entonces,
una persona es competente o puede ser más competente conforme tenga más conocimiento, conforme tenga la gana, la voluntad, la actitud, y luego todo, ¿no es cierto?, que tenga la práctica, el desarrollo de los talentos, las destrezas, etcétera, etcétera. Y de ahí estamos hablando del tema de competencias. ¿Sí? Hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿sobre qué quiero ser competente? Entonces decíamos, mira, ahora es el tema de la visión, el mundo sistémico. Ahí hay un par de cosas interesantes, porque hay alguna gente que tiene, digamos, el potencial, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad, que de pronto ya de manera innata desde sus padres en algún lugar, pues ya tiene ciertos desarrollos. Y hay otra gente a la que le toca así como desde cero, ¿no? O tiene poco y aquí viene un tema súper importante que es bueno mirar en los mundos ya reales, que es que las competencias son desarrollables, pero también hay umbrales de competencias, se llaman, ¿no es cierto? Sí, yo puedo mandarle a Harvard y no sé, a recorrer todas las universidades de la Unión Europea a alguien, pero si no tiene, ¿no es cierto?, una base de competencia, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que la pueda desarrollar. O va a tener cierto techo que le permita, hasta donde el estudio, hasta donde el conocimiento, hasta donde la práctica y los retos que le podamos poner, pero puede tener este límite, este techo de competencia. Y este es un tema súper importante que debemos también tenerle atención, ¿no? Ahí es la parte donde los antiguos decían, no sé si ustedes ubican esa frase, pero antiguamente se decía que cuando Natura no da, Salamanca no presta. No sé si les suena. ¿Sí? Cuando todavía se referían a la Universidad de Salamanca en España, ¿no? Pero entonces la universidad o el curso o el taller o te mando con holística, que son espectaculares facilitadores, pero hay que entender, ¿no es cierto?, que la persona, el individuo puede tener un límite en la competencia. Y eso hay que considerar en los procesos también de plan de carrera, de desarrollo. Y la propia persona, digo yo, en este caso, en un nivel consciente, pues también puede y debe darse cuenta, ¿no es cierto?, de que hay ciertos límites, ¿no? Y ahí tenemos que administrarnos. Por eso se habla mucho también en el mundo organizacional de las mentes maestras. Entonces, ahí yo recuerdo a Henry Ford, ¿no es cierto?, cuando le dicen, oiga, pues señor Ford, usted ni siquiera ha ido a la universidad, y inclusive en un periódico, ustedes deben haber oído esa historia, le acusan a Henry Ford de ser ignorante. Y entonces, claro, esto ya fue a los jurados y a los jueces, toda la vaina, pero claro, él dice, oiga, yo soy tan inteligente que tengo gente más inteligente que yo trabajando para mí. Y viendo los resultados, pues el hombre puso en marcha una de las compañías más grandes de Estados Unidos y generó una riqueza que pocos pueden tener. Entonces, era un tema de una persona muy competente que además tenía la inteligencia para rodearse, esto se llama la mente maestra desde Napoleon Hill, empieza ya a ser rico de gente inteligente, ¿no? Entonces, por ahí les pido que vayamos viendo temas interesantes que pueden apoyarnos en estos periodos donde se necesita alta productividad, ¿sí? Entonces, ok, ya de alguna manera espero que vayamos entendiendo qué es esta competencia, conocimientos, actitudes y aptitudes. Y ahora viene la siguiente parte, ¿cómo se desarrollan? Porque, claro, muchas compañías dicen, ok, ya vamos a hacer. Y entonces hay algunas empresas que van a hacer capacitación, entrenamiento. Probablemente ahora que ya vamos bajando el miedo de la pandemia en Ecuador, que tenemos una nueva forma de gobierno, probablemente ya vayamos caminando, ¿no es cierto?, hacia esos temas. Y hay que tenerle mucha atención a esto, porque no se trata de capacitar por capacitar, se trata de hacerlo de manera técnica, decía Álvaro hace un rato, ¿no? Y un poco la invitación ahí es a poder ver. ¿Cómo es la manera técnica? En el desarrollo de competencias tenemos que entender, yo normalmente voy por ahí, el tema de la mente consciente y de la mente inconsciente, ¿sí? Eso nos sirve un montón para justamente ver los 4 pasos del proceso, ¿sí? ¿Cuáles son estos 4 pasos del proceso? Los vamos a ver en una clase futura, pero les cuento así rápidamente, lo vamos a ir tratando, pero por efectos de tiempo nada más. Los 4 pasos dentro de este proceso, ¿sí?, del desarrollo de competencias, parten, uno, ¿no es cierto?, de una incompetencia inconsciente, ¿sí? Entonces, hay una primera etapa, esta primera etapa donde podemos estar involucrados ahí, donde de pronto somos incompetentes y ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Permítanme, voy a volver a compartir así como rápidamente. Vamos a ahondar en este tema, como digo, más adelante, pero sí me gustaría ver esto con ustedes para dejar cierta claridad en este día.
El proceso entonces arranca en una incompetencia inconsciente. Incompetente, la persona no puede hacer, sí, porque no tiene de pronto todo el conocimiento, toda la actitud o toda la aptitud. Incompetente, y en primer nivel, ¿no es cierto?, es una incompetencia inconsciente. No puedo y ni siquiera me he dado cuenta que no puedo, o no sé qué me falta. En el segundo nivel ya viene una incompetencia consciente. La persona todavía no tiene la capacidad, ¿no es cierto?, pero al menos ya se ha dado cuenta. Y ahí aparecen nuevamente las evaluaciones. Ya me doy cuenta, ¿no es cierto?, desde el espejo social o desde mi propia autoevaluación, desde mi propia revisión de resultados o de indicadores de gestión, ya me puedo dar cuenta cuáles son mis incompetencias o qué me falta por desarrollar, ¿sí? Entonces ese es el segundo nivel. Hay un tercer nivel donde ya aparece la competencia consciente. Sí, yo suelo usar en esto y lo vamos a utilizar más adelante cuando hablemos del desarrollo específicamente de la competencia, el ejemplo de la persona que conduce, ¿no? Esto en Ecuador es la etapa del camarón, le llaman, ¿sí? Que es el tema del estudiante de la escuela de conducción. Um, el estudiante, ¿no es cierto?, que está, ya es competente, que ya maneja el carro, que ya lo saca, de pronto que ya con un instructor, un maestro, alguien que sepa, un tutor, ya sale a la calle, pero que está manejando con la limitación de su mente consciente. Aquí les pido recordar nada más que la mente consciente tiene limitación, por inteligente que seas, nuestra mente consciente es limitada. ¿Cuántas cosas a la vez podemos hacer? De manera consciente, 7 más menos 2, ¿sí? Entre 5 y 9. ¿Sí? Pero entonces, cuando tú ves a un estudiante de manejo, le ves sudando, ¿no? Le tiemblan las piernas, está tenso, no puede hacer otra cosa, ¿no? Porque su pobre cerebro, manejado a nivel de la mente consciente, el 5 al 10% en el iceberg, está ya sobrecargado, ¿sí? Porque tiene que mirar adelante, atrás, a qué rato mete el freno, el acelerador, las luces, y entonces, claro, está colapsado. Pero ahí es donde viene en nuestra ayuda la práctica, ¿sí? Y no recuerda el desarrollo de competencias que la práctica hace al maestro. Y entonces así llegamos al cuarto nivel. ¿Qué es el cuarto nivel? Es una competencia inconsciente, ¿sí? Permítanme ver esta lámina que tengo acá para entender esta parte. Nuestra mente consciente, dice la neurociencia, no es capaz de administrar más que 2000 bits, es decir, 2000 unidades de información por segundo, cuando estás despierto, ¿sí? La mente inconsciente, allá abajo, ese 90-95%, la mente inconsciente administra 24 horas al día, segundo a segundo, 400,000 millones de unidades de información. Entonces imagínate lo que pasa cuando estás trabajando a nivel de la mente consciente, ¿sí? Y por mucha atención que le pongas a lo que estás haciendo, pues obviamente tienes limitación. Y entonces te cansas, y entonces te agotas, y entonces a veces te desenfocas. Pero cuando a través de la práctica la información sale de la mente consciente y vaya a la mente inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede ahí es que estamos trabajando con la plenitud mayor de nuestro cerebro. Terminando entonces esta parte de lo que estamos hablando del desarrollo de competencias es de generar hábitos de excelencia. ¿Sí? Entonces, equipo, gente, estamos hablando justamente aquí, ¿sí?, de este desarrollo. El desarrollo de competencias, decíamos en 2 palabras o en 3 palabras, es la generación de hábitos de excelencia, donde obviamente es importante el conocimiento, la teoría, el curso, la capacitación, ¿no es cierto?, sea presencial o sea virtual. Lo otro es, y ahí interviene mucho la compañía y los líderes, ¿sí? La voluntad, la influencia, la gana, que la gente quiera hacer, ¿no es cierto? Y a lo tercero es que generemos espacios. Ahí aparece un proceso, un programa que se llama el 70-20-10, donde en gran medida el aprendizaje es por proyectos, es por procesos, donde ya pasó la teoría y me voy a la práctica. Y por ahí es que más adelante decimos, vamos a estar trabajando todavía para darles algunas pautas que sean de utilidad para poner en práctica este desarrollo. Sí, definitivamente. Yo creo que la parte, la parte más interesante, ¿no es cierto?, de todo esto finalmente es eso, ¿no? Tener pautas para poder seguir armando camino hacia el desarrollo. Y bueno, estamos ahorita con un tema con el Facebook, pero nada que no se pueda solucionar.
Lo importante es que este video queda y se relanza sobre la marcha. Pero lo que tú dices me parece importantísimo, ¿no es cierto? Yo creo que muchas de las personas que nos estarán viendo se preguntarán precisamente eso. O sea, todo me hace sentido, todo me hace lógica, pero ¿por dónde empiezo? Y bueno, Holística está precisamente para eso acá, ¿no es cierto? La idea es brindar, compartir todo lo que podamos y claro, si ustedes necesitan ya un soporte mucho más específico, pues también estamos, por supuesto, estamos dispuestos a poder asistirles de manera más directa, más personal. De manera que me parece genial esa propuesta de poder brindar este acercamiento y sobre todo brindar la posibilidad de que las personas siempre se lleven algo a casa, algo que les sirve, que les ayude a reflexionar y que les ayude una vez más a ponerse en movimiento, que es lo que hablamos, ¿no? Ponerse en movimiento. Sí. Y precisamente de eso se trata. Bueno, para eso estamos acá, por eso todo el mundo que nos mira no solamente está invitado a mirar las charlas, sino si quiere compartir, escríbanos. Estamos para eso. La idea es, recuerden, el objeto desde el lanzamiento de estos videos fue generar inteligencia colectiva. ¿Para quién? Para todos los que estamos entrando por este medio y estamos viéndonos aquí. Me parece genial. Perfecto, perfecto. Ha estado muy lindo el tema del de hoy. Además que si escucharon, ¿no? Que esto tiene una segunda parte, así que vamos a estar atentos para continuar con este tema que es súper importante para aquellos que quieren desarrollar nuevas aptitudes, nuevas capacidades que necesitan muchas veces para ejecutar los nuevos trabajos, los cambios que hemos tenido. Nos apoya esta información para poder evolucionar, transformarnos y avanzar con esta nueva era y estos nuevos tiempos. Así que nosotros les agradecemos mucho por estar el día de hoy. Así es, invitarles también a que estén atentos a las próximas charlas. Tenemos cosas súper interesantes. Vamos a tener también un poquito de movimiento. Después de la segunda charla vamos a entrar también con un poquito de lo que es Tai Chi para la vida. Vamos a aplicar el Tai Chi no solo para movernos y para poder generar algo más de salud, sino también para darle un poquito más de movimiento a la creatividad, a nuestro quehacer mental y emocional. Porque finalmente postrarnos ante una cámara de a poquito también nos va cerrando el espectro de lo que es la creatividad. Nos va dejando menos de qué cogernos. Así es que estén atentos. Igual Virginia nos acompañará también con un tema de transformación muy integral desde adentro nuestro, ¿no es cierto? Así es que, oye, José Antonio, muchísimas gracias por esta charla. Esperamos con ansias la segunda parte. Vamos a reprisar esta grabación, vamos a reprisarla durante toda la semana para que la próxima semana pues nada nos falle, ¿ok? Gracias una vez más y bueno, esto ha sido Holística. Ya nos conocen, ya saben dónde estamos. Búsquennos en Facebook como Escuela Holística. Estaremos siempre para ustedes. Gracias por visitarnos una vez más y por compartir con nosotros. Hasta siempre. Gracias a todos. Adiós.